Hace varias semanas nos venimos preguntando qué decía la gente acerca de Jesús. Obviamente nos referimos a este Jesús que se hizo carne, que se encarnó, que se hizo hombre por nosotros, que vivió aquí en la tierra unos 30 y tantos años y que nos trajo la buena noticia del reino. Y a través de su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo nos redimió, nos dio vida eterna, venció al pecado. ¿Qué decía la gente de este Cristo que caminó aquí en la tierra? Hoy vamos a tocar el tema que la gente decía que Jesús se hacía accesible y cercano. Dos palabras que quiero que ustedes recuerden en este día domingo, en este día en que celebramos a Jesucristo nuestro Señor. Vamos a leer Marcos, el primer capítulo de Marcos. Ahí vamos a estar navegando esta mañana, capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio, entre paréntesis, la buena noticia, crean en la buena noticia del reino. Marcos comienza así su Evangelio, explicando cómo empezó Jesús su ministerio. Dos verbos en perfecto: se ha cumplido, se ha acercado. El tiempo se ha cumplido, verbo en perfecto. Y luego el otro, el reino de Dios se ha acercado. Tienen que ver con el tiempo y tienen que ver con el espacio. El tiempo se ha cumplido. Acuérdense que hablamos de que Él era el Señor del tiempo y Él controla los tiempos, y en el tiempo adecuado se cumplió el tiempo, dijo Dios, envió a mi Hijo. Segundo, se ha acercado. Eso tiene que ver con el espacio. El tiempo y el espacio se ha acercado hacia nosotros. En cuanto al tiempo y a este acercamiento, yo he estado meditando acerca de las clases que tenemos en el Instituto Eclesial, las clases de Pentateuco, porque ahí nos hemos dedicado a estudiar los tiempos, la cronología, que es muy importante para el estudio de las Sagradas Escrituras. Dios llama a Abraham y luego pasan algunos años, un par de siglos, y llega José a Egipto y comienza la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto por 400 años. Luego son liberados, caminan, andan por el desierto por 40 años, llegan a la tierra de Canaán, se posesionan en la tierra de Canaán. Ahí están los libros históricos que vamos a estudiar ya a partir de fines de julio, nuestra segunda clase, y ahí comienzan esos más o menos 300 años de la conquista de la tierra de Canaán, la tierra prometida. Luego se instaura la monarquía y ahí tenemos como unos, son como unos 400 años de monarquía, y el pueblo de Israel desobedece, se va al cautiverio, están 70 años en el cautiverio, luego regresan, llegan a la tierra otra vez que Dios les volvió a entregar a ellos, y pasan ahí, dicen que hay como 400 años de silencio en que no hay revelación, no hay profecía, y luego, cumplido el tiempo, como dice el apóstol Pablo, llega Jesucristo, ya, en medio del Imperio Romano, nacido en la ciudad de Belén de la Virgen María. Ahí llega Jesucristo, el tiempo se ha cumplido. Pero hay otro punto muy interesante que dice allí: el reino de Dios se ha acercado, ha venido a nosotros. ¿Y cómo es que vino o se ha acercado el reino de Dios? Se hace cercano porque el Rey, Jesucristo, es el que trae el reino y lo hace presente en su venida, cuando Él viene, cuando Él crece entre nosotros, cuando Él es un jovencito, cuando Él es bautizado y comienza este ministerio. Es lo primero que dice: el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Acuérdense que en este estudio del Pentateuco nos hemos dado cuenta cómo es que la gente se tenía que acercar a Dios, o cómo es que Dios hacía accesible a la gente, muy intrincadamente en el Antiguo Testamento. Pero nosotros leemos en Juan 1, que en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, la palabra estaba con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. Llega un poquito más abajo el capítulo 1, donde dice: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego hace una aclaración: la ley vino por medio de Moisés,
pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y esto es lo que hemos estado estudiando. Hemos estudiado a Moisés, cómo vino la ley por medio de Moisés. Y nos preguntamos, ¿se había acercado Dios a Israel? Sí, sí. Y la otra pregunta, porque resulta que Juan dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito del Padre, el que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer, o sea, Jesucristo le ha dado a conocer. Pero uno se pregunta, bueno, es que nadie vio a Dios jamás, nadie se acercó a Dios, nadie pudo contemplar a Dios. Aquí es donde Jesucristo comienza su ministerio diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios tiene un dinamismo, un movimiento, podríamos llamarle un dinamismo de aproximación. El reino de Dios se acerca. Por eso que hay un vocabulario en el Nuevo Testamento que habla, por ejemplo, de entrar al reino. Habla acerca de no estar muy lejos del reino de Dios, porque hay un acercamiento y un alejamiento en relación al reino de Dios. Ahora Dios ya ha hecho su parte. Gratuitamente, Él decidió acercarse a todos indistintamente, y a los que el Señor se acerca, Él les dice dos palabras: arrepiéntanse y crean. Ya llevamos 4 palabras. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Eso es lo que hace Dios. Cumple y trae el reino. ¿Qué debemos hacer nosotros? Él dice arrepentirnos y creer al Evangelio. Ahora, cada uno es libre. Dios nos hizo seres libres. Libres para arrepentirnos y creer, o libres para no arrepentirnos y no creer. Ahora nosotros como cristianos, la parte que nosotros debemos hacer aquí en la tierra es el ejemplo que Jesús nos dio. Y el ejemplo es este: acercar el reino de Dios a las personas que nos rodean. De ahí que estamos usando en este último tiempo esta palabra acercamiento, acompañamiento, traer el reino de Dios, la buena noticia del reino, traerla aquí a la tierra. Y vamos a leer allí en el capítulo 1 pasajes que nos hablan de este acercamiento, cómo Cristo trae el reino. Capítulo 1, versículo 31. Vamos a leer el 29. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fue a casa de Simón y Andrés con Jacob y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida hablaron a Jesús de ella. Versículo 31. Él se acercó. El reino de Dios se ha acercado. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó, y la fiebre la dejó y ella le servía. Ahí hay un buen ejemplo. El acercamiento del reino que trae sanidad, especialmente en este momento en que Jesús, yo creo que salió con un poco de hambre de la sinagoga, del servicio de la sinagoga, y quería comer, y la suegra de Pedro estaba enferma, así que dijo, la tengo que sanar. Se le acerca, la toma de la mano y le quita la fiebre. Versículo 32. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Traen a Jesús. Movimiento otra vez. Ahí está el reino, ahí está el rey, ahí está la expresión del reino, y traen a todos los enfermos a la presencia de Jesús para que los sane. Luego vamos al versículo 41. Aquí habla de un leproso. Vean cómo van los movimientos. Una mujer en cama con fiebre, enfermos que le traen a él, un leproso que se le presenta, vino rogando a Jesús y arrodillándose le dijo, si quieres puedes limpiarme. Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Yo he subrayado allí este movimiento, este acercamiento, versículo 41, movido. Hay un movimiento, hay una sensación, a compasión, algo que la compasión en el idioma original es una palabra que tiene que ver con las entrañas, con el estómago, con el sentimiento, movido a compasión, extendiendo otro movimiento, acercándose, extendiendo Jesús la mano, lo
tocó y le dijo, mire, cómo hay acercamiento, aproximación, movimiento. Por eso que le estoy diciendo que el reino tiene ese dinamismo de aproximación. ¿Y cómo es que se aproxima? Con movimiento movido. ¿Cómo? ¿De qué manera? Con compasión. Luego, en movimientos de extensión, extendiendo su mano, ¿verdad? Cosa física. Luego lo tocó, el tacto, y le dijo la voz, la boca, la expresión orar, y le dijo, quiero la voluntad, sé limpio. El resultado de que el reino llega. Toca, bendice, se aproxima. Le sigue el capítulo 2, versículo 1, cuando Jesús entró de nuevo a Capernaum, otra vez movimiento, aproximación, entrar a la ciudad, a Capernaum. Varios días después se oyó que estaba en casa y se reunieron muchos. El reino de Dios se aproxima, la gente se acerca al reino de Dios en la persona del rey. Dice, tanto que ya no había lugar ni a la puerta, y él les explicaba la palabra. Si usted sigue leyendo este relato, va a leer de ese paralítico que sus amigos lo traen, y como no había espacio en la casa, lo meten por arriba del techo, en el medio del salón, de la sala, del lugar donde Jesús estaba. Pero les estoy llevando a este pensamiento. Toda la ciudad se agolpó para escuchar a Jesús, para acercarse a Jesús. Y la puerta no estaba cerrada, la gente entraba, la gente entró. No había que pedir un número, no había que pedir cita, no había que esperar en una antesala, porque Él estaba siempre accesible, estaba siempre abierto, siempre cercano. El Señor nunca tenía prisa, el Señor siempre tenía tiempo para los demás y traía el reino. Al curar a los enfermos aquella tarde, o al leproso a los días siguientes, el Señor lo que estaba haciendo es que les estaba comunicando una sobreabundancia de vida. Pero no sabemos si esa gente se arrepintió y creyó, como era la proclamación del Evangelio. No lo sabemos, no hay manera que podamos nosotros hacer un seguimiento. Nosotros no sabemos si esa gente llegó a ser parte del equipo de discípulos del Señor, de sus seguidores, de sus fieles. No lo sabemos. El Señor venía, los tocaba, pero con un gran respeto acerca de la libertad del ser humano. Jesús les respetaba en lo único que tenían, que era su libertad, y los enviaba sencillamente a la verdad de su existencia. Yo existo, yo soy el que soy, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo sano, yo bendigo, yo proclamo, yo resucito muertos. Ahora ustedes verán cómo responden a esa verdad. La gente tenía deseos de vivir, ellos buscaban la vida, todos hoy buscamos la vida. Nosotros, tanto como ellos en aquel tiempo, intuimos que Éste tiene el poder, tiene la gracia de comunicarnos esa vida. El reino de Dios se les ha aproximado a ustedes, a mí. Se les aproximó en la persona del rey en aquel tiempo a los que vivían ahí en Israel. La mayoría de esa gente que vio a Jesús, que recibió su bendición, la mayoría de esa gente recibía algo de Jesús. Hoy el reino de este mundo también se nos aproxima. Voy a poner este ejemplo. Espero que no les incomode. Pero los reinos, los gobiernos, los que están ahora a cargo, los que controlan los países, los gobiernos, etc., ellos se hacen cercanos o se hacen lejanos a nosotros. Nosotros aquí en Estados Unidos, ahora que estamos, Nona y yo recibimos algo del gobierno. Cada uno de nosotros recibió $1,200, casi $1,000,000, que el gobierno de este país le mandó a cada ciudadano un cheque para apoyarlo en este momento de pandemia. 1,000,000 más o menos de pesos chilenos. Y nos llegó ese dinero
con una carta, y la carta venía firmada por Donaldo Trump. Hasta en español venía la carta, por ahí la tengo, un día se la voy a mostrar. Pero también mi mamá me cuenta que a ella también le llegó una cajita de mercadería, muy agradecida a ella, y adentro de la caja una carta también firmada por Sebastián Piñera. Y uno podría decir, el reino se ha acercado. Ahora no hay reino, pero hay gobiernos. El gobierno se ha acercado en la persona del presidente. Gústele o no le guste el presidente, o si no le gustó el ejemplo, bueno, pero esos son los gobernantes que tenemos hoy en día. Nos llegan bonos, nos llegan rebajas de impuestos, nos llegan ayudas varias de los gobiernos, de los reinos de este mundo. Sentimos en cierto aspecto que se nos han acercado. Cada uno de ustedes es libre de responder a ese acercamiento. ¿Cómo lo hará? No sé, pero usted es libre. Dios lo hizo a usted y a mí personas libres. Volvamos al reino de los cielos. Al curar a los enfermos, el Señor traía el reino. Al dar vida, al multiplicar los panes y los peces, el Señor traía el reino. Y no todos los que recibían la bendición de Jesús, que trajo el reino, respondían como nosotros queríamos que respondieran. Seguramente los gobernantes de este mundo van a querer apoyo, van a querer votos, van a querer una reelección, no sé, algo tendrán de interés. Y se van a encontrar con la sorpresa que cada persona libremente va a responder lo mismo con el reino de Dios. Jesús trae el reino y trae la vida, la bendición del reino, pero cada uno va a responder en su libertad, y muchos no van a responder como nosotros queremos que respondan. No se adhirieron esta gente en los tiempos de Jesús plenamente a Jesús, pero lo importante, escuchen bien, era que Dios sí se les había adherido y los había impactado y quedaron impregnados de algo que se llama compasión. Eso es lo que hace el reino de Dios cuando se aproxima. Es como el coronavirus. No fuiste a buscar el contagio, pero se te pegó. Bueno, yo pido que en el caso del coronavirus, que si te pega el virus, que te pegue, pero que no te quite la corona de vida que trae el Señor a nosotros. A nosotros, los cristianos, se nos ha contagiado con el virus del reino y se nos ha contagiado con una corona de vida eterna. Así que ese es el punto del sermón. La gente decía que Jesús era accesible, era cercano. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Yo los animo, queridos hermanos, a que nos hagamos esta pregunta. ¿Cómo es que nosotros llevaremos las buenas noticias del reino de Dios a la gente? La respuesta usted ya la sabe. ¿Cómo la vamos a llevar? Así como lo hizo Jesús. Igualito. Ese es nuestro ejemplo. Hágase usted accesible y cercano como Jesús lo hizo aquí en la tierra. La humanidad es la misma. Poco hemos cambiado. La humanidad es la misma. El ser humano tiene las mismas virtudes y defectos que tenía en los tiempos de Cristo. Y son los mismos que hoy en día siguen esperando que nosotros derramemos ternura, que nosotros cobijemos a los demás, que nosotros aprendamos de los mismos gestos que tuvo Jesús y de las mismas palabras que tuvo Jesús para acoger a la gente. Hay mucha gente necesitada, hay mucha gente alrededor suyo, alrededor mío, que necesita la compasión, la gracia, la misericordia, el amor, el cobijo, para que sientan ellos que Dios les ama, para que sientan ellos que el reino de los cielos se ha acercado. Y la oportunidad va a estar allí para que nosotros digamos estas dos palabras cuando sea propicio. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. La gente decidirá. Nosotros vamos a orar
para que la mayoría decida por seguir a Jesús, por ser parte del reino, por reconocer el gobierno, la autoridad, el dominio, el señorío de Cristo en su vida. Nosotros vamos a traer el reino, vamos a hacer todo lo posible, vamos a hacer nuestra parte. Dios hará la de él. Oremos, queridos hermanos. Señor amado, gracias te damos por estos ejemplos que nos has estado dando todos estos domingos, preguntándonos qué decía la gente de Jesús. Queremos ser como Jesús. Haznos como Jesús, para que todas esas maneras que Jesús actuaba y vivía también se nos peguen a nosotros, se nos contagien a nosotros, para que nosotros seamos invasores, que traigamos el reino y que podamos orar, Señor, con mucha convicción. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así que, Padre, pedimos que ese reino primeramente se posesione de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestra familia extendida, de nuestros barrios, de nuestra nación y finalmente del mundo entero. Es nuestro deseo y nuestra petición. Y ahora, Señor, que estamos en esta crisis de pandemia, haznos creativos para desde nuestros hogares poder encontrar las herramientas de extender el reino, para que tuya siempre sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.